Buenos días, profesora. Buenos días, profe. Buenos días. Perdón. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de lo que es la organización del Estado, ¿sale? Estaba checando un artículo para que lo pudiéramos comparar, para ver cuál es la responsabilidad que tienen los servidores públicos respecto a las actividades que realizan. Aquí entraríamos por lo que hace la responsabilidad que tienen estos servidores públicos, pues sería lo que nos dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a comentar, lo vamos a aterrizar mejor, ¿sale? Bueno, por lo que hace la organización del Estado, vamos a tener nosotros que cuando se hablaba del Estado, de que el Estado era una persona jurídica, se decía que no se podía considerar que el Estado fuese una persona jurídica, toda vez que él no es una persona física, ¿no? Pero también de acuerdo a lo que nos dice la doctrina, tenemos que el Estado se considera una persona jurídica y el Estado va a actuar a través de sus servidores públicos, ¿no? A través de sus órganos es como él va a actuar, ¿sí? De ahí tenemos entonces que el Estado sí es una persona jurídica, ¿no? Los actos que él realiza, pues los va a realizar a través de sus órganos, ¿no? De sus órganos del Estado. Estos órganos del Estado van a estar conformados, pues bueno, por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, ¿no? Y a su vez, los que van a actuar a través de estos órganos, pues van a ser sus respectivos servidores públicos, ¿no? De acuerdo a lo que la ley les faculte hacer, ¿sale? Bueno, eh, iniciamos entonces, ¿sale? Bueno, un paréntesis. Les quería comentar que ya está el cuestionario en la plataforma para lo que es nuestro examen. El examen lo vamos a hacer el día, bueno, sería a través de la plataforma, sería el día viernes. Tienen dos cuestionarios que tienen ustedes que contestar. Igual bueno, ahí ya está todas las fechas en la plataforma, cuando lo tienen que entregar. Y también el examen, bueno, les comento, ¿no? Se los abro el día viernes y lo voy a cerrar el día sábado para que así ustedes tengan tiempo de poderlo checar. ¿Vale? Bueno, entonces nosotros vamos a hablar de lo que es la organización del Estado, vamos a hablar de lo que son los órganos del Estado, ¿sale? Entonces decíamos nosotros que el Estado, los actos que van a realizar los gobernantes en el ejercicio de la soberanía van a ser no son actos que se van a considerar individuales para cada una de estas personas que conforman, cada una de estas personas, ¿no? Que conforman los órganos del Estado, sino que estos mismos son actos del Estado, ¿no? De ahí entonces, bueno, un ejemplo podría ser, eh, podríamos poner como ejemplo en una demanda laboral, ¿no? Si tú estás trabajando en la administración pública, tú vas a demandar al organismo, ¿no? Aunque te haya despedido un particular, pero el particular simplemente es el representante del organismo, ¿no? Tú estarías demandando a la dependencia es el final la que te paga y ella con quien tú tienes establecida la relación laboral en sí es con la dependencia, ¿no? Pues la demanda se entabla en contra de la dependencia, bueno, y si bien su representante sería tu jefe inmediato, bueno, pero en sí, el jefe inmediato está actuando a nombre de la dependencia, ¿no? Sí, bueno. Tenemos nosotros, por lo que hace a esta concepción de los órganos del Estado, vamos a tener que es una concepción muy, muy antigua, ¿no? Vamos a tener nosotros que en los pueblos antiguos
se consideraba la actuación de sus dirigentes, de sus jefes, como una actividad del grupo social, ¿no? Este grupo social que iba a estar, bueno, que ahorita estaríamos ubicando como el Estado, ¿no? Pero bueno, ya desde la antigüedad teníamos esa situación, ¿no? En estos pueblos, bueno, sus dirigentes actuaban, pero ellos actuaban como una actividad del grupo social, ¿sí? Estaban ellos realizando sus actividades, pero en nombre de este grupo social, ¿sale? Entonces vamos a tener nosotros que la actividad del Estado se va a manifestar a través de la actuación de sus gobernantes. Estos van a actuar formando parte de la estructura del Estado, de esta estructura del Estado, ¿no? Lo que se llaman órganos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a lo que es la actividad que realiza el Poder Ejecutivo, ahí estaríamos hablando de lo que es el derecho administrativo, ¿no? Este derecho administrativo, bueno, nosotros vamos a ver que por lo que hace a la función que va a tener el Poder Ejecutivo, él dentro de sus funciones es administrar el Estado, ¿no? Pero estamos hablando que de acuerdo a lo que nos dice la Constitución, este poder Ejecutivo va a recaer en una sola persona, ¿no? El cual se conoce como presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Pero al llevar a cabo la administración del Estado, pues no lo puede realizar él solo, ¿no? De ahí entonces que se va a llegar de otros órganos, ¿no? Dentro de estos órganos, pues vamos a encontrar lo que son las secretarías de Estado, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos secretarias de Estado, pues igual, ellos van a actuar a nombre del Estado, ¿no? Estas secretarías de Estado forman parte del poder ejecutivo, ¿no? Eh, bueno, hablando también del derecho administrativo, vamos a encontrar nosotros que estas secretarías del Estado, pues, dependen directamente del Ejecutivo, ¿no? De ahí entonces que el Ejecutivo va a nombrar bueno, a sus dirigentes, ¿no? A los secretarios de Estado, ¿no? Y también como él los va a nombrar en cualquier momento, los puede, les puede quitar este, los puede remover, ¿no? Ahí tenemos entonces que de una u otra forma y se está realizando esta función, ¿no? Bueno, ok. Bueno, entonces tenemos que no tenemos nosotros entonces que la existencia va a haber, bueno, la existencia dentro del Estado van a haber estructuras particulares, ¿no? Estas estructuras particulares son las que tienen la misión de llevar a cabo su actividad, ¿no? De realizar los actos estatales y estos actos estatales van a ser los que van a ser denominados como órganos, ¿no? Tenemos que entonces que estos órganos en su conjunto van a integrar lo que es el gobierno y la administración del Estado, ¿sí? Pero estos órganos vamos a tener que no todos son de la misma categoría, tienen diversa función y de la misma se van a derivar que tengan distinta estructura, ¿no? Toda vez que son totalmente diferentes, ¿no? De aquí entonces vamos a encontrar la clasificación de los órganos del Estado. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a tener que, bueno, tal y como decíamos anteriormente, la estructura del Estado se compone por órganos, ¿no? Eh, al componerse por órganos vamos a tener que va a haber una estructura, ¿no? Va a haber una organización en estos órganos, ¿no? Vamos a tener que la estructura del Estado bueno, se va a componer por órganos, pero esta estructura va a ser compleja, ¿no? Requiere igualmente de la existencia de una pluralidad de órganos, ¿no? Vamos a tener nosotros eh, Vamos a tener entonces nosotros, tal y como dice el tratadista Jelinek,
vamos a encontrar órganos inmediatos del Estado, ¿sí? Eh, bueno, de acuerdo a lo que tenemos en la pantalla, vamos a tener nosotros que se nos dice que en el Estado existen de manera necesaria unos órganos cuya naturaleza es de tal orden que determinan la existencia del Estado, ¿no? Matizando con ese cariz a las organizaciones sociales que los posean. Cuando existen estos órganos que se denominan inmediatos dentro de un grupo social, ese grupo social es del que, bueno, del que estamos hablando sería el Estado, ¿no? Y este tratadista Hellinger nos dice que los órganos inmediatos van a ser aquellos que por su carácter de órgano es una consecuencia inmediata de la constitución de la asociación misma, ¿sale? Eh, Tenemos que entonces la actividad del Estado solo puede tener lugar o puede manifestarse a través de estos órganos inmediatos, ¿no? Un órgano inmediato va a poder estar conformado por un solo individuo, ¿sale? Cuando vamos a tener entonces que esta calidad de órganos inmediatos va a quedar establecida en el orden jurídico estructural del Estado, ¿no? En este orden, en donde se van a fijar las condiciones de elección o de sucesión en el poder. De esta forma se va a constituir este poder, inmediato, ¿no? Y pues, bueno, se va a constituir este poder inmediato y le va a dar vida a esos órganos del Estado, ¿no? Acá estaríamos hablando entonces que este orden jurídico estructural del Estado, estaríamos hablando nosotros por lo que hace el Estado mexicano, pues va a ser la Constitución, ¿no? Ahí en la Constitución nos establece de qué forma nosotros vamos a poder conformar estos órganos del Estado, ¿no? Nos dice ahí en la Constitución de qué forma se van a elegir, por ejemplo, lo que es el poder ejecutivo, lo que es el poder legislativo, ¿no? Cuánto tiempo van a vivir, pero cuánto tiempo van a estar en el poder, cuáles van a ser las facultades de estos poderes, cuáles van a ser los límites de estos poderes también, ¿no? Y cuáles son los requisitos para que uno pueda postularse pues, como candidato a ocupar un puesto de elección popular, ¿no? Bueno, a eso se refieren estos órganos inmediatos. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos por lo que hace a estos órganos inmediatos, por lo que hace el Estado mexicano, tal y como habíamos comentado, entonces serían lo que es el poder ejecutivo o el poder legislativo, ¿no? Tenemos nosotros que eh, decíamos, ¿no? Que la Constitución es la que establece estos poderes, ¿no? Estos poderes, el cómo se van a conformar, el tiempo que van a estar en el poder, ¿no? También decimos que estos poderes inmediatos van a ser los que se encuentran en el primer orden de la actuación del poder del Estado, ¿no? Son órganos de realización inmediata de la actividad estatal, ¿no? Tenemos de igual forma que estos órganos inmediatos queda fijado por el orden jurídico estructural del Estado, ¿no? Que por lo que hace a nosotros quedaría en nuestra constitución, ¿no? En esta constitución, bueno, ya dijimos, ¿no? Va a fijar todas las condiciones para que se puedan elegir a estos órganos inmediatos, ¿no? Mm, mm, mm. Ok, bueno, ok, bueno.
Después de acá nos vamos a ir a lo que es la clasificación de los órganos inmediatos, ¿no? Bueno, ya quedó establecido, ¿no? Estos órganos inmediatos y vamos a tener nosotros, por lo que hace el Estado mexicano, estamos hablando del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? ¿Quiénes va a dar su fundamento? Pues va a ser la Constitución, ¿no? En la Constitución está establecido de qué forma se va a poder, se va a poder acceder a estos poderes, ¿no? De qué forma tú puedes competir para poder ocupar un puesto de elección popular, ¿no? Tenemos también que igual en la Constitución va a quedar lo que son las condiciones de elección, la sucesión del poder, va a quedar todos los aspectos por lo que hace estos dos órganos, también las facultades y los límites de estos órganos, ¿no? Tenemos nosotros por lo que hace la clasificación de estos órganos inmediatos del Estado, vamos a encontrar, eh, vamos a encontrar nosotros órganos inmediatos, creadores y órganos inmediatos creados, ¿sale? El órgano creador es el que da origen a otro órgano, ¿no? Que resulta así, al dar origen a otro órgano, el otro órgano va a ser un órgano creado. Vamos a tener nosotros que los órganos inmediatos también se pueden dividir en primarios y secundarios. ¿Sí? Esta clasificación es importante toda vez que a través de ella se adopta la teoría de la representación. El órgano secundario representa al órgano primario, quien va a exteriorizar su voluntad por medio de su representante, que va a ser el órgano secundario. ¿Sale? Acá un ejemplo de estos órganos vamos a encontrarlos de la siguiente forma. Los órganos legislativos serían los órganos secundarios, ¿sí? Los órganos legislativos serían los órganos secundarios, toda vez que, bueno, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado viendo, por lo que hace a la soberanía del Estado, si ustedes recuerdan, veíamos que la soberanía recae en el pueblo, ¿no? El pueblo es el que elige su forma de gobierno, ¿no? El pueblo es el que se gobierna, ¿no? Pero no se puede gobernar, bueno, pero no se podría, para que el pueblo se pueda gobernar, necesita entonces elegir a unos representantes, ¿sale? Entonces tenemos acá, por lo que hace a los órganos legislativos, vamos a tener que estos serían los órganos secundarios, toda vez que representan a la voluntad del pueblo, ¿no? Al pueblo que los eligió, ¿no? ¿Y quién sería el órgano primario? Pues el órgano primario sería el pueblo, toda vez que, bueno, de acuerdo a lo que nos dice nuestra Constitución, la soberanía recae en el pueblo, ¿no? El pueblo es el que elige su forma de gobierno, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Sí, profa. Ok, bueno. Tenemos también que los órganos inmediatos se van a clasificar independientes, ¿vale? Vamos a decir que son dependientes cuando necesitan de la colaboración de otro órgano del Estado para exteriorizar su voluntad, ¿sí? Y van a ser y los órganos inmediatos son independientes cuando no necesitan de otro órgano para desarrollar su actividad. Acá vamos a poner como ejemplo de órganos dependientes va a ser el poder legislativo. Si nosotros recordamos, de acuerdo al proceso legislativo, para que se pueda crear una ley, pues al final quien tiene que publicar esta ley, que tiene que publicar esta ley, quien tiene que sancionarla, pues va a ser el poder ejecutivo, ¿no? Pues acá tenemos entonces que
para que se pueda concluir con lo que es la creación de una ley, de una norma, se necesita forzosamente la intervención del Poder Ejecutivo, ¿no? Ello en términos de lo que nos establece nuestra Constitución en el proceso legislativo, ¿no? Ahora bien, un ejemplo de los órganos inmediatos independientes, decimos que estos son cuando no se necesita de otro órgano para desarrollar su actividad. Un ejemplo sería lo que es el Ejecutivo, ¿no? Cuando él realiza esta función de administrar al Estado, deseamos nosotros que este Poder Ejecutivo, si bien estamos hablando que el Poder Ejecutivo recae en una sola persona, pero tenemos que en términos de lo que nos dice la propia Constitución, vamos a tener que para que pueda funcionar o para que pueda funcionar, para que pueda realizar su trabajo, el Poder Ejecutivo pues se va a hacer valer de lo que son las secretarías de Estado, ¿no? Los organismos descentralizados, los organismos desconcentrados y también lo que son las paraestatales, ¿no? Pero todos estos organismos forman parte del Poder Ejecutivo. De ahí entonces tenemos nosotros que estaríamos hablando de un órgano inmediato independiente, no necesita de otro órgano para desarrollar su actividad. No está necesitando del órgano legislativo ni del órgano judicial, ¿no? Solamente el Ejecutivo es el que lleva a cabo la administración, ¿no? A través de su propia estructura que ya está establecida en nuestra propia Constitución. ¿Sí me explico, compañeros? También vamos a encontrar nosotros órganos inmediatos del Estado que pueden también clasificarse en normales o extraordinarios. Normales normales o ordinarios son aquellos que, como su nombre lo indica, existen siempre en la estructura del Estado, ¿no? Para su funcionamiento regular, ¿no? Ahí tendríamos, pues, si hablamos del poder ejecutivo, bueno, tenemos que él va a funcionar de acuerdo a la estructura que está establecida en la Constitución, ¿no? Y extraordinarios son los que únicamente existen cuando concurren circunstancias especiales que requieran su funcionamiento, ¿no? Extraordinarios son los que únicamente existen cuando concurren circunstancias especiales que requieren su funcionamiento, ¿no? Tenemos que un órgano ordinario, bueno, vamos a tener, ponemos como ejemplo el Ejecutivo, ¿no? ¿Sale? También acá podrían entrar como órganos ordinarios y legislativo, ¿sale? Y por lo que hace a un órgano extraordinario, acá podríamos, dice, son los que únicamente existen cuando concurren circunstancias especiales que requieren su funcionamiento. Acá podríamos poner como ejemplo cuando se lleva a cabo lo que son las votaciones, acá un órgano extraordinario podría ser, por ejemplo, este, podría ser, por ejemplo, lo que son los consejos distritales, ¿no? Estos consejos distritales que son transitorios, ¿no? Solamente ellos solamente van a funcionar cuando haya una elección, ¿no? Cuando haya una elección local, pues es cuando ellos entran, ¿no? Cuando ellos entran, ¿no? Esto, si no hubiese una elección, pues bueno, seguiría, por ejemplo, los soples, ¿no? Los organismos públicos locales, ¿no? Los institutos estatales electorales, pero en ese momento no está el Consejo General, pero no están los consejos distritales, ¿no? Estos consejos distritales solamente van a presentarse cuando hay una votación, ¿no? ¿Sale? Bueno, ok.
Dentro de bueno, estamos hablando de estos órganos del Estado, ¿no? Dentro de las características que nosotros podríamos hablar de estos órganos del Estado, vamos a encontrar que, eh, que los órganos inmediatos presentan una característica fundamental, ¿no? Y esta característica es que no están sometidos al poder de mando de otro órgano, ¿sale? Tenemos entonces que en estos órganos inmediatos no existe subordinación al poder de mando, ¿no? Son completamente independientes, ¿sí? Acá, pues, bueno, acá haciendo referencia a, es- a este, a estos órganos inmediatos, vamos a tener que, bueno, la forma más simple de una estructura sencilla en un estado sería aquellos en los que solamente tienen un órgano, ¿no? Acá podríamos hablar de lo que era la monarquía absoluta, ¿no? En donde solamente había un órgano, donde lo único que gobernaba era el monarca, ¿no? Ahí ese sería un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces, bueno, por lo que hace estos órganos inmediatos, vamos a tener que, de acuerdo a su característica, pues tenemos que son independientes, ¿no? Son independientes, eh, ¿no? Bueno, pero también podríamos encontrar dependientes, ¿no? De aquí vamos a tener entonces Eh, vamos a tener entonces también órganos, bueno, órganos inmediatos que, bueno, estos órganos inmediatos vamos a tener nosotros que también puede haber una jerarquía entre estos propios órganos, ¿sale? Bueno, por lo que hace a nosotros tenemos que estos órganos inmediatos, pues no hay jerarquía, ¿no? La Constitución establece que todos los tres poderes, bueno, son independientes, ¿no? No hay una subordinación de uno para el otro, ¿no? ¿Sale? Por lo que hace nuestro Estado mexicano, ¿no? Ok, dentro de estos órganos del Estado va a haber una relación entre ellos, ¿no? También esta relación la vamos a encontrar nosotros establecida en nuestra Constitución, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Hacíamos referencia hace un momento a lo que es el proceso legislativo, ¿no? Dentro de este proceso legislativo, bueno, va a haber intervención por parte del poder ejecutivo, ¿no? Y se inicia, bueno, tenemos, ¿no? Y se presenta la iniciativa de ley, se pone a discusión en la Cámara de Origen, Cámara de Revisora, se analiza y bueno, vamos viendo todas las etapas de este proceso legislativo, ¿no? Hasta que le toca al poder ejecutivo actuar, ¿no? Igual haciendo sus observaciones a esta ley, ¿no? Para que si de nueva cuenta se pueda volver a discutir, ¿no? Y una vez que ya está todo, una vez que ya todos están conformes, bueno, ya se va a llevar a cabo lo que es su publicación, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces tenemos que en esta situación va a haber si existe una relación entre los órganos del Estado, ¿no? Esta relación nos las va a establecer lo que es el poder, lo que es la Constitución, ¿no? Ok. Tenemos en la pantalla, bueno, lo siguiente, ¿no? Por lo que hace a las relaciones que van a existir entre los órganos dependientes y los órganos independientes, bueno, ahí quedaría más claro, ¿no? Si estamos hablando de órganos dependientes, vamos a tener, bueno, que va a existir otro órgano que lo va a estar observando, ¿no? Tenemos también que, por lo que hace a la relación entre un órgano independiente y un órgano independiente, vamos a tener que
vamos a tener nosotros que vamos a tener que va a haber una relación de órganos independientes entre sí, ¿no? Pero esta relación igual se tiene que precisar los límites de cada uno de ellos, ¿no? Para que no haya una interferencia entre sus respectivas esferas de acción, ¿no? Igual también para que no exista una lucha política entre los mismos, ¿no? Tenemos que los órganos inmediatos característicos del Estado van a ser lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Tenemos nosotros, por lo que hace estos poderes, históricamente se ha desarrollado una lucha entre ellos, ¿no? Entre estos órganos inmediatos del Estado, ¿no? Bueno, un ejemplo de este se podría mencionar, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? La lucha que hubo entre el Parlamento y la monarquía, ¿no? Lucha que se decidió de manera decisiva en favor de la supremacía del Parlamento sobre el poder de los reyes, ¿no? Donde se les dio mayor importancia a lo que es el Parlamento, ¿no? Por lo que hace, decíamos, a nuestro Estado mexicano, decíamos nosotros que por lo que hace a esto, a los poderes que conforman al Estado mexicano, tenemos que acá, bueno, no existe una supremacía, ¿no? No existe ninguna supremacía de ninguno de los órganos, ¿no? Así está contemplado en nuestra Constitución, ¿no? Aunque, bueno, tradicionalmente se ha colocado el Poder Ejecutivo en un plano superior a los otros poderes, ¿no? Pero en términos de lo que nos dice nuestra Constitución, vamos a tener que los tres órganos gozan de la misma jerarquía, ¿no? No hay ninguno superior, ¿no? Si bien a lo mejor, de acuerdo a la actividad que realiza el Poder Ejecutivo, pues podría pensarse que de ahí viene que se cree o se considera que el Poder Ejecutivo es superior a los otros poderes, ¿no? Pero bueno, en términos de lo que nos dice la Constitución, los tres gozan del mismo nivel, ¿no? De igual forma, no hay que perder de vista por lo que hace esta división de poderes, pues de una u otra forma tiene mucho que ver con lo que es la soberanía del Estado, ¿no? Tenemos que la soberanía del Estado pues no le pertenece al pueblo, ¿no? El pueblo elige a sus representantes, al elegir a sus representantes, y estos representantes, estos órganos de gobierno solamente pueden realizar aquello que la Constitución le permite, ¿no? Toda vez que son autoridades, ¿no? Y de acuerdo también a cada función que realicen, vamos a tener que estos órganos de gobierno pues tienen que fundar y motivar su actuación, ¿no? Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de los órganos mediatos del Estado. Acá tenemos que, según Hellingen, vamos a tener que son órganos mediatos del Estado, aquellos cuya situación no descansa de un modo inmediato en la Constitución, sino en una comisión individual. Son responsables y están subordinados a un órgano inmediato de una manera directa o indirecta. Su actividad en relación con la colectividad es siempre derivada. Bueno, por lo que hace a estos órganos mediáticos, vamos a tener que históricamente tienen su origen en formarse por individuos que cuando se asocian forman un órgano inmediato para la satisfacción de su necesidad social.
Este órgano inmediato vamos a tener que es en relación con el grupo de individuos que se asociaron, pero va a ser mediato en relación con la actividad que realiza el Estado, ¿sabe? También por lo que hace a la clasificación de estos órganos mediatos del Estado, vamos a tener nosotros que vamos a encontrar órganos mediatos dependientes o independientes, simples y de competencia múltiple. También podemos encontrar facultativos y necesarios, ¿sale? Un ejemplo de estos órganos mediáticos vamos a tener al Poder Ejecutivo, ¿no? Dijimos que el Poder Ejecutivo es un poder inmediato del Estado, ¿no? Es un órgano inmediato del Estado, ¿no? Pero tenemos que el Poder Ejecutivo puede libremente crear órganos mediatos que lo ayuden en su actividad, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Bueno, pues órgano mediático del Estado va a ser el Poder Ejecutivo, ¿no? Él, de acuerdo a sus facultades, va a poder crear un órgano mediato que va a ser, que va a ser, que puede ser dependiente o independiente, ¿no? Dependiendo en qué parte de sus órganos que lo integran lo ubiquen, ¿no? De ahí vamos a tener entonces que estos órganos van a ayudarlo al Poder Ejecutivo en sus actividades, ¿no? También vamos a tener, bueno, vamos a decir nosotros que estos órganos mediáticos facultativos van a ser aquellos cuando el Ejecutivo tiene a su arbitrio el crear esos órganos, ¿no? Esos órganos que van a auxiliarlo en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Eh, También vamos a encontrar nosotros que en ocasiones la estructura jurídica del Estado lo obliga a desarrollar sus actividades dentro de determinada esfera, ¿no? De acuerdo con los órganos cuyos lineamientos ya se encuentran establecidos en el orden jurídico, ¿no? Y aquí entonces no le queda arbitrio al Poder Ejecutivo de crear nuevos órganos, ¿no? Sino que el orden jurídico ya establece sus lineamientos disponiendo de ese órgano inmediato del Estado, ¿no? Que tiene que ser auxiliado por órganos mediáticos cuya estructura ya se precisa en el orden jurídico, ¿no? Un ejemplo de pues volvemos a regresar a lo que es el Poder Ejecutivo, ¿no? Denme un minuto, por favor. Acá está. Nos vamos a ir a nuestra Constitución y vamos a encontrar el siguiente.
Ok, por ejemplo, por lo que hace al Poder Ejecutivo, vamos a encontrar nosotros lo que son las secretarías de Estado, ¿no? Permítanme, vamos a encontrar lo que son las secretarías. Acá está. Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estará a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales del Ejecutivo Federal o entre estas y las secretarías de Estado. El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de consejero jurídico de gobierno o de las secretarías de Estado en los términos que establezcan, ¿no? Bueno, acá ya nos está hablando de lo que son las secretarías de Estado, ¿no? Entonces ahí nos dice que para que el Poder Ejecutivo pueda llevar a cabo lo que es su función, pues va a requerir de las secretarías de Estado, ¿no? Bueno, y también ya nos habla de cómo está conformada la administración pública, ¿no? Recordemos, ¿no? La administración a quién le corresponde, bueno, le corresponde al Poder Ejecutivo, ¿no? Igual también en el artículo 89 tenemos donde nos habla de cuáles son las facultades y obligaciones del presidente. Vamos a tener en la fracción segunda, nos dice que dentro de las facultades del presidente, él va a poder nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, va a poder remover a los embajadores, a los cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en la ley, ¿no? Bueno, de ahí tenemos entonces que también es una facultad del poder ejecutivo el nombrar a sus secretarios de Estado, ¿no? Y lo que comentábamos anteriormente, ¿no? También los va a poder remover cuando él considere conveniente, ¿no? De ahí, bueno, si ustedes se observan, bueno, se hacen, recapitulan y hacen memoria, de acuerdo a las administraciones anteriores, pues también es, eh, es muy, es muy visto que a cada rato se estén cambiando lo que son los secretarios de Estado, ¿no? Bueno, y donde se estuvo más palpable, salvo la opinión de ustedes, fue con lo que es con lo que fue el presidente Peña Nieto, ¿no? Ahí a cada ratito removía a sus secretarios de Estado, ¿no? Bueno, y todo el mundo lo criticaba, pero de acuerdo a lo que nos dice la Constitución, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 89, fracción segunda, pues es una facultad que tiene el poder ejecutivo, ¿no? ¿Sale? Ok. Tenemos entonces que por lo que hace a estos órganos mediatos del Estado, vamos a tener nosotros que a través de ellos es un nuevo reparto de la soberanía, ¿no? Es un nuevo reparto del poder. Con esto se evita la preponderancia excesiva de los órganos inmediatos del Estado, ¿no? Un ejemplo de estos órganos mediáticos del Estado, vamos a encontrar nosotros lo que es el municipio. Tenemos que el municipio es un órgano mediato y mediato del Poder Ejecutivo, toda vez que él va a auxiliar a este Poder Ejecutivo a administrar, ¿no? Vamos a tener, bueno, de acuerdo a lo que nos dice nuestra Constitución, el municipio, bueno, va a ser parte de esta administración, ¿no? De la administración, y esta administración la va a llevar a cabo dentro de una demarcación territorial que va a corresponder a cada municipio, ¿no? Pero si bien tenemos que va a ayudar al Poder Ejecutivo, la administración, tenemos que, por lo que hace
a lo que realiza el municipio, vamos a creer nosotros que él no queda al arbitrio del Ejecutivo, ¿no? Vamos a tener que, y el Ejecutivo no es el que crea el municipio, ¿no? Vamos a tener que el municipio, bueno, esa estructura del municipio ya está establecida en nuestra propia Constitución, ¿no? Entonces tenemos que el Ejecutivo, para que pueda desarrollar su actividad dentro de ese espacio que conforma el municipio, se va a servir de este órgano mediato del Estado, ¿no? Tenemos entonces que dentro de los órganos mediatos del Estado, en su estructura particular puede distinguirse también la estructura de los órganos inmediatos y de los órganos mediatos de especial organismo estatal, ¿no? Acá, bueno, tal y como poníamos, ¿no? Decíamos nosotros, el régimen, un ejemplo sería el régimen municipal, ¿no? Ya dijimos, es un órgano mediato del Estado, ¿no? Pero dentro de su propia estructura tiene órganos mediatos y órganos inmediatos, ¿no? Para realizar sus funciones. De ahí, bueno, de ahí cuando hablamos del municipio, pues podríamos hablar, por ejemplo, de lo que es la Secretaría de lo que es el departamento de obras, ¿no? Lo que es catastro, ¿no? Todo ello todo órgano, este órgano municipal tiene a su vez otros órganos, no órganos mediatos y órganos inmediatos, ¿no? Para que ella pueda realizar sus funciones, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, lo que es catastro, ¿no? Lo que es también, este, lo que son obras, ¿no? O sea, toda su estructura que también ella tiene para que pueda realizar sus funciones, ¿no? También tenemos otro ejemplo dentro del municipio como órganos inmediatos, van a ser inmediatos, serían las autoridades ejecutivas del mismo, ¿no? Dentro de estas autoridades ejecutivas, pues vamos a encontrar lo que es el presidente municipal, ¿no? Y como órganos mediatos, vamos a encontrar también, vamos a encontrar también a funcionarios de segundo orden, ¿no? De este municipio, ¿no? Dentro de sus esferas de competencia, ¿no? Ahí poníamos, bueno, un ejemplo, pues lo que son los directores bueno, el director de catastro, ¿no? El director de obras, ¿no? Sí, bueno, todos ellos, pues ahí entrarían, ¿no? Ok. Bueno, tenemos nosotros por lo que hace a la personalidad jurídica de los órganos del Estado, vamos a tener nosotros que tenemos que distinguir, tenemos que distinguir entre el órgano y el titular del mismo. Hellinger nos dice que el órgano como tal no posee personalidad alguna frente al Estado. Tenemos que no van a existir dos personalidades, la del Estado y la del órgano, entre las cuales pueda darse una relación de derecho o una relación jurídica, sino que el Estado y el órgano forman una sola unidad, ¿no? Y acá vamos a creer entonces que los órganos constituyen la estructura misma del Estado, no son parte de su realidad, de ahí que no puede concebirse el Estado sin ellos, ¿no? Y vamos a tener en nosotros entonces que no se puede colocar al Estado frente a sus órganos, porque si se eliminan a los órganos, pues va a desaparecer el Estado, ¿no? Y toda vez que estaríamos desapareciendo lo que es su estructura jurídica, ¿sabe? Entonces tenemos que el Estado no representa a sus órganos, sino que los lleva dentro de sí, dentro del Estado, ¿no?
van a constituirlo, ¿no? Cada órgano va a tener va a tener su competencia, su respectiva competencia, y cuando un órgano invade el terreno del otro, pues van a haber conflictos, ¿no? Estos conflictos que se van a tener que solucionar por medio del control jurisdiccional, ¿no? Bueno, ya veíamos cuáles son los controles jurisdiccionales que existen, ¿no? Un ejemplo de esto pues sería lo que son el amparo, las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Tenemos nosotros entonces que el orden jurídico se encarga de precisar la estructura de los órganos y definir cuáles son los derechos y obligaciones de las personas físicas a quienes se les atribuye la titularidad de sus funciones, ¿no? Tenemos entonces que los titulares no se confunden con el órgano del Estado, ¿no? Si bien tenemos que los titulares son los que realizan las funciones, pero pues bueno, de una u otra forma, cuando ellos actúan en nombre del Estado, bueno, van a tener una responsabilidad diferente a cuando actúan en actos privados, ¿no? Ahí van a responder de su forma particular, no como órgano del Estado. ¿Sí me explicó? Un ejemplo sería cuando un servidor público, ¿no? Un servidor público, vamos a decir que este servidor público, pues dentro de sus funciones, el cargo que tiene este servidor público es el director de administración y finanzas, ¿no? De X dependencia, ¿no? Tenemos entonces que este servidor público, dentro de sus funciones, es la de pagar lo que son las facturas, ¿no? Pero para que pueda pagar una factura, pues se necesita que lleve a cabo, bueno, que esta factura vaya bien, documentada, ¿no? No es nada más pagar por pagar, ¿no? En el momento en el que él realiza el pago de esta determinada factura, bueno, tenemos que, podría darse el caso que a lo mejor este servidor público no haya hecho la revisión correspondiente de la documentales que avalan la factura, ¿no? Entonces vamos a tener que este servidor público hace un pago, ¿no? Pero este pago a lo mejor no es el que le correspondía, ¿no? Acá a lo mejor vamos a tener un pago indebido, ¿no? Al tener un pago indebido, bueno, si bien él realizó el pago como titular de esa dependencia, ¿no? Como parte del órgano del Estado, vamos a tener que en el momento en el que a él le revisen estas cuentas y de acá se vea un desfalco, pues a él se le va a iniciar un procedimiento administrativo, ¿no? Pero un procedimiento administrativo como persona física, ya no como órgano del Estado, ¿no? Sí, sí me explico, o sea, una cuestión de aquí entonces que de acuerdo a los actos que realice, pues igual va a ser la forma en la cual se le va a sancionar, ¿no? ¿Sí? De acá vamos a tener entonces que existe una separación entre el órgano y el titular y el titular. Sí, acá vamos a tener que las consecuencias que tenga el titular va a ser va a ser de acuerdo a sus derechos y deberes que él tiene como persona física que se deriva de su función que le pertenecen a él mismo y no al órgano del que es titular, ¿no? De ahí, bueno, decíamos, ¿no? Acá hubo un desfalco, él no realizó correctamente el pago de esa factura, entonces de acá este servidor público pues va a tener que responder por esta situación, ¿no? Va a tener que responder y bueno, y se le va a tener que castigar de alguna forma, ¿no? De aquí, bueno, se le va a sancionar administrativamente, puede ser dentro de las sanciones que maneja esta ley general de responsabilidades administrativas, pues puede ser una amonestación, una suspensión, una destitución, una inhabilitación o una sanción económica, ¿no?
También cuando se hace esta separación entre los órganos del Estado y los titulares, también sirve para explicar la continuidad del Estado, ¿no? Que, bueno, el Estado permanece siempre, ¿no? Y el Estado no cambia, ¿no? Los que cambian van a cambiar sus titulares, ¿no? Sus órganos siempre van a seguir, ¿no? Los titulares son los que van a ir cambiando, ¿no? Y de ahí, bueno, vendría la frase que decía el tratadista Blackstone. Él decía, Enrique Eduardo o Jorge pueden morir, pero el rey sobrevive a todos ellos, ¿no? Ajá, o sea, la persona puede morir, pero la institución sigue viva, ¿no? Continúa, ¿no? De ahí entonces que hay una separación del titular y del órgano, ¿sí? Bueno, vamos a encontrar nosotros con los límites de la actividad de los órganos mediatos del Estado, ¿no? No perdamos de vista cuáles son los órganos mediatos del Estado, ¿no? Tenemos que, para que nosotros podamos establecer cuáles van a ser los límites, vamos a tener vamos a tener una coordinación y una unificación, la cual se va a obtener a través de dos instituciones, ¿no? Lo que es la competencia y lo que es la jerarquía. ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? Bueno, vamos a tener que la competencia es la esfera particular de atribuciones que corresponde a cada uno de los órganos, ¿no? Y el orden jurídico se encarga de delimitar las respectivas esferas de competencia de los órganos, ¿no? La va a distribuir de acuerdo con los diversos criterios de clasificación, ¿no? De ahí, bueno, regresamos al mismo punto, ¿no? Dentro de nuestra Constitución, pues está plenamente delimitada cuáles son las facultades que tiene el Poder Ejecutivo, el poder Legislativo y el Poder Judicial. Si bien también vamos a tener nosotros que el Poder Ejecutivo tiene facultades extraordinarias, extraordinarias que podrían ser propios del poder Legislativo, pero la propia Constitución le está dando esas facultades, de ahí entonces que ella puede realizar esos esas, esas cuestiones, ¿no? Dentro de esto, bueno, encontrábamos lo que era que el Poder Ejecutivo, pues él puede crear lo que son sus reglamentos, ¿no? Reglamentos, también él puede suspender lo que son los derechos humanos, ¿no? Y determinadas garantías cuando el Estado mexicano se encuentra en peligro inminente, ¿no? Bueno, pero esas son facultades extraordinarias que la propia Constitución le está dando, ¿sí? De ahí entonces que no habría, pues no sería bueno, no daría pie a que haya una discusión de que si está bien o si está mal, ¿no? Toda vez que la Constitución así lo tiene contemplado, ¿no? También, bueno, hablando de esta competencia, acá podemos hacer mención a lo que es la competencia, la competencia territorial, ¿no? Y cuál consiste en la delimitación espacial de la actuación de los órganos, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos hacer referencia a lo que es los congresos de las entidades federativas, ¿no? La facultad de estos congresos, pues nada más es interna, ¿no? Solamente es dentro de su entidad federativa, ¿no? Las leyes que ellos vayan a elaborar, pues solamente van a poderse aplicar dentro de esta demarcación de la entidad federativa, ¿no? Igual también ellos solamente van a poder crear leyes dentro de esta demarcación, ¿no? Este, solamente ahí, ¿no? Ahí estaríamos hablando de una competencia territorial, bien que también podríamos hablar de una competencia por materia. Esta competencia por materia igual es de acuerdo con el contenido específico de las funciones que se les atribuyen, ¿no? También podemos hablar de una competencia por grado, correspondiente a las disposiciones escalonadas del ordenamiento jerárquico de los órganos.
con el objeto de unificar y coordinar su actividad, ¿no? Deseamos que otra cuestión que se va a tomar en cuenta para lo que es el límite de la actividad de los órganos mediatos, vamos a encontrar lo que es la jerarquía. La jerarquía o principio jerárquico, ¿no? Tenemos nosotros que por lo que hace a la jerarquía, el profesor italiano Gropali nos dice que es el ordenamiento por grados de varios órganos diferentes, de acuerdo con sus competencias específicas, subordinándolos unos a los otros con el objeto de coordinar su actividad en vista del fin unitario del Estado, disciplinándose así los poderes y los deberes. Eso es lo que nos dice grupal, ¿sale? Tenemos acá que el hecho de que el poder se manifieste en forma gradual, escalonada, tiene la misma explicación y justificación que ese elemento del Estado, que es el poder, ¿no? Te vamos a tener acá nosotros que cuando hacemos referencia a la jerarquía, pues estamos hablando de la sumisión de una voluntad a otra voluntad, ¿no? Vamos a tener acá que no podemos concebir un Estado sin que exista jerarquía, ¿no? Bueno, sin que exista jerarquía ni que esta, ¿sale? Sin que exista jerarquía, ¿no? Una vez que está establecida la jerarquía, bueno, pues los de abajo tienen que obedecer a los de arriba, ¿no? Tenemos que entonces que la jerarquía significa la obediencia de una autoridad respecto de otra de grado superior, ¿no? Un ejemplo acá de esta jerarquía, bueno, podríamos encontrar lo que es la jerarquía de las leyes, ¿no? Tenemos un ejemplo, sería, ¿no? Por ejemplo, a nivel federal tenemos la Constitución Federal. Si bien tenemos que cada entidad federativa tiene soberanía para crear sus propias leyes dentro de su estado, tenemos que estas leyes que se crean no pueden ir más allá de lo que ya está establecido en la Constitución, ¿no? Un ejemplo que podemos poner, en la Constitución nos establece que la normatividad en materia mercantil va a estar establecida por el Poder Legislativo Federal, ¿no? De ahí entonces que si bien tenemos que cada entidad federativa gozan de soberanía, pero tenemos que cada entidad federativa haber firmado el pacto federal, tenemos que ellas se tienen que mantener subordinadas a lo que es nuestra Constitución, ¿no? Es decir, si el Poder Legislativo eh, el Poder Legislativo estatal quisiera crear una norma en materia mercantil que solamente sea de aplicación en el estado de Puebla, pues vamos a tener que no se va a poder, ¿no? Toda vez que al formar parte del pacto federal, ellos se tienen que subsumir a lo que está establecido en la Constitución, ¿no? Y en la Constitución señala que el único que puede crear normatividad en materia mercantil, pues es el Congreso de la Unión, ¿no? De ahí entonces que si se creara una ley acá en el estado de Puebla, aunque se mencionara que solamente va a ser de aplicación acá en la entidad federativa, pues no tendría valor alguno, ¿no? Toda vez que la propia Constitución Federal prohíbe que las entidades federativas puedan elaborar de materia mercantil que sean de aplicación local, ¿sale? Entonces, tenemos que la jerarquía, cuando hablamos de la jerarquía, hacemos referencia a que existe un vínculo que liga en forma escalonada a los órganos del Estado, ¿no? Estableciendo la obediencia de los órganos inferiores respecto de los órganos superiores que hacen
que hacen valer su supremacía por medio de órdenes y por medio de la vigilancia de la autoridad de los órganos inferiores, ¿no? Aquí otro ejemplo podríamos poner nosotros lo que son la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Esta Secretaría de la Función Pública dentro de su función tiene el verificar que en cada dependencia se aplique la normatividad, ¿no? Se aplique la normatividad, ¿no? De ahí entonces tenemos la Secretaría de la Función Pública, a su vez esta Secretaría de la Función Pública en cada entidad, en cada dependencia a nivel federal va a tener órganos internos de control, ¿no? Estos órganos internos de control que van a ser los encargados de verificar que la dependencia donde se encuentren ellos, pues realmente cumplan con la normatividad establecida, ¿no? Dentro de esta normatividad, pues vamos a encontrar, por ejemplo, lo que nos dice la normatividad en materia de licitaciones, ¿no? Cuando se lleva a cabo una licitación, pues esta licitación se tiene que regir de acuerdo a esta normatividad, ¿no? Y estos órganos internos de control, pues van a realizar lo que son sus auditorías para que vean que realmente la dependencia en donde ellos se encuentran, realmente estén aplicando la normatividad a cada caso concreto, ¿no? Si hablamos de licitaciones, bueno, que realmente se lleve a cabo la licitación, ¿no? Que se termine celebrando el contrato con aquel proveedor que dio los mejores precios, ¿no? Y que cumplió con todas las especificaciones que se señalaron en la licitación pública, ¿no? Y que no simplemente se le haya otorgado el contrato al amigo de X autoridad, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, pero estos órganos internos, si bien en cada dependencia van a llevar a cabo su trabajo de vigilar que se aplique la ley, tenemos que estos órganos internos pues tienen una jerarquía, ¿no? Ellos tienen que respetar los lineamientos que se establezcan en la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Los órganos internos de control pues dependen jerárquicamente de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Sí, de ahí entonces que toda circular que salga pues tienen que acatarla, ¿no? Independientemente de que estén en una dependencia y de que se encuentren en dependencias diferentes. ¿Sí, sí me explico? Tenemos entonces acá que el superior puede controlar la actividad de los inferiores por medio de la anulación o de la reforma de los actos de estos que sean ilegítimos, siendo este el fundamento del recurso de revisión jerárquica, ¿no? Acá tenemos entonces que el órgano superior puede resolver los conflictos de competencia que surjan entre órganos inferiores, ¿no? Acá vamos a tener entonces que la jerarquía cumple su papel de coordinadora y ordenadora de la actividad de los órganos estatales, ¿sale? Sí, bueno, también podríamos, bueno, acá un ejemplo que se nos da, tenemos el siguiente, ¿no? Tenemos que un órgano del Estado, un órgano del Estado como lo es la Secretaría de Estado, tenemos que acá existe una jerarquía de funciones, y dentro de esta jerarquía de funciones consiste en una superioridad de aquellas que se atribuyen al secretario de Estado, ¿no? Y a continuación va a haber una jerarquía inmediata inferior que corresponde al subsecretario y en tercer orden vamos a tener la otra jerarquía que se le va a atribuir al oficial mayor y posteriormente a lo de los diversos jefes de departamento, ¿no? A esta jerarquía en las funciones corresponde una jerarquía entre los titulares de las mismas. Otro ejemplo también que podríamos poner sería el siguiente, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a lo que nos dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vamos a tener que por lo que hace
a sanciones que puedan, a sanciones administrativas, vamos a tener que en un órgano interno de control, quien va a poder imponer la sanción va a ser el titular del órgano interno de control, ¿no? Que sería el contralor. Luego de él vamos a tener que también el que está facultada para llevar a cabo, para sancionar administrativamente, pues vamos a tener ¿cómo se llama? Al titular del área de responsabilidades, ¿no? Pero entonces ahí se va bajando lo que es la cadena de mando, ¿no? Tenemos primero al titular del órgano interno de control, luego vamos a tener al titular del área de responsabilidades, ¿no? Pero a su vez quienes van a iniciar todo el procedimiento, bueno, también va a ser el titular del área de responsabilidades, pero él a su vez va a tener a su gente, ¿no? Acá encontraríamos a lo que es el gerente de responsabilidades, ¿no? Y después del gerente de responsabilidades, pues encontraríamos a los operativos, ¿no? Muchas veces después de esto, pues encontramos, de acuerdo a la jerarquía, pues encontramos a los jefes de departamento, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces así va siendo la cadenita, ¿no? La cadenita de mando, ¿sí? Ok, ok. Bueno, tenemos acá entonces, por lo que hace a estos órganos del Estado, pues vamos a tener también lo que es el deber de obediencia, pero este deber de obediencia también debe de tener sus límites, ¿no? Debe de tener sus límites. Tenemos, por ejemplo, eh, tenemos que, si bien bueno, decimos que si bien tenemos que hay una jerarquía, debe de haber una obediencia, pero esta obediencia debe de tener sus límites, ¿no? Es decir, tenemos por lo que hace a la Ley General de Responsabilidades, vamos a tener nosotros que en el artículo 7, bueno, primero vamos por partes. ¿Qué es la Ley General de Responsabilidades? Tenemos nosotros que, eh, bueno, Eh, tenemos que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues es una ley de orden público, es de observancia general en toda la República y a través de ella se establece las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones que se le pueden aplicar por los actos o omisiones en que incurran estos servidores públicos y también, bueno, también esta Ley General de Responsabilidades Administrativas también se le puede aplicar a los particulares, ¿no? Por faltas administrativas graves. Bueno, acá lo que nos importa por lo que hace esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, vamos a tener que a través de ella se va a sancionar administrativamente a los servidores públicos. Dentro de esta Ley General de Responsabilidades tenemos en el artículo 7. En el artículo 7 eh, nos señala de qué forma los servidores públicos deben de llevar a cabo su empleo, ¿no? Eh, bueno, les voy a leer nada más el inicio, ¿no? Dice artículo 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rige el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices. Acá, acá. Fracción primera. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen en su empleo, cargo, comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Si bien nosotros decíamos que, de acuerdo a la jerarquía, debe de existir la obediencia de los inferiores para con los superiores, ¿no? Pero
también en base a eso, pues, o sea, esta obediencia pues no debe de ser ciega, ¿verdad? Esta obediencia pues tiene que ser también en base a la normatividad aplicable, ¿no? En este caso, pues si estuviéramos hablando de un servidor público, y dentro de este servidor público, bueno, poníamos como ejemplo lo que es este director de administración y finanzas, ¿no? A él le corresponde pagar lo que son los cheques, ¿no? Va a pagar lo que son las facturas y para que una factura se pueda pagar, pues necesita cubrir con todos los requisitos que señala la ley, ¿no? Pero a lo mejor podría darse el caso que su superior jerárquico le dijera, sabes que pues paga esa factura, ¿no? Y que él dijera, sabes que no puedo pagar la factura porque no tiene los requisitos, ¿no? Y que el superior jerárquico le dijera, sabes que pues como yo soy tu superior, tú debes de acatar esa orden, ¿no? Si bien en términos de lo que estábamos viendo, lo de la jerarquía, pues tendría que haber una obediencia, ¿no? Pero en términos de lo que nos dice el artículo 7, tenemos que el servidor público debe de actuar conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones. Si no actúa de acuerdo a la normatividad, entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues la consecuencia va a ser que se le va a sancionar administrativamente, ¿no? Por no haber dado cumplimiento a lo que está establecido en la fracción primera del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? De ahí entonces el hecho de que el superior jerárquico le haya dado esa instrucción, pues no lo va a eximir de que tenga una responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces acá ya estamos viendo un límite, ¿no? Hay un límite en este deber de obediencia. ¿Cuál va a ser ese límite? Pues lo que está establecido en la normatividad, ¿no? De ahí entonces que es necesario, cuando uno se desempeña como servidor público, conocer cuál es la normatividad que, que regula tu actividad como servidor público, ¿no? Para que entonces uno no caiga en alguna infracción administrativa, ¿no? Porque bueno, las sanciones pues pueden ser fatales, ¿no? Entre ellas puedes perder tu puesto o te pueden inhabilitar por determinado tiempo para poder trabajar en la administración pública, ¿no? Más aparte de eso, bueno, también puede haber una sanción económica, ¿no? Una sanción económica, bueno, y recordemos, ¿no? Cuando se te fija una sanción económica, esta sanción económica se convierte en un crédito fiscal que se te va a requerir a través de la Secretaría de Hacienda, ¿no? A través del procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Donde ya no va a ser la cantidad que te hayan fijado, sino que ya va a ser más por los recargos y los gastos que genere este procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? De ahí entonces tenemos que este deber de obediencia pues tiene un límite, ¿no? Un límite que va a estar establecido en la normatividad, ¿no? Normatividad que nosotros tenemos la obligación de conocer, ¿sale? Ahora bien, bueno, este, haciendo un paréntesis, también tenemos que dentro de la responsabilidad que puede tener un servidor público pues está la responsabilidad civil, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, pues está grave, ¿no? Porque a lo mejor te quedas sin trabajo, ¿no? Pero a lo mejor hasta puedes ir a parar a la cárcel, ¿no? Bueno, y a lo mejor puedes perder los pocos bienes que tienes porque a lo mejor ya te van a reclamar daños y perjuicios, ¿no? En la vía civil, ¿sí me explicó? Bueno, hasta acá estaríamos hablando de lo que es la organización del Estado, ¿no? Ya vimos de qué forma se va a organizar el Estado, ¿no? Sí, compañeros, bueno, esto sería todo por el día de hoy. El día jueves estaríamos hablando de lo que son las funciones del Estado. Sí, profe. Bueno, que tengan bonita tarde, compañeros. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesora, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.